Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Padre, te damos gracias por la palabra que tú impartes a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Gracias, Señor, por la vida, el testimonio de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por el testimonio de Alexander. Te bendigo también por él, por el ministerio hermoso que tú has puesto en sus manos para administrarlo. Pero también gracias por cada uno de mis hermanos, esposos, esposas, jóvenes que están aquí presentes. Por aquellos que están a través del internet, les bendecimos, Señor. Y confesamos que contigo avanzaremos en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los ojos están sobre ti. Todos los ojos están sobre ti. Dice la Escritura que los creyentes vean en ti ejemplo, es parafraseando esta porción, que los creyentes vean en ti ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. En la manera de hablar, en la conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Hemos hablado de dos fundamentos que son, voy a usar nuevamente el término, son fundamentales, o sea, están fuertes, puestos como en la base en la vida del creyente en Cristo. El primer elemento es la integridad, que es lo que nosotros somos delante de Dios cuando nadie nos está viendo. Importante la integridad, ya hemos hablado de ella y debemos tener en claro para bendición. En segundo lugar, la pureza es tener límites fuertes, murallas que se levantan en derredor de nosotros, protegiendo nuestros corazones de la inmoralidad sexual. Y hoy, otro elemento hermoso, el ser ejemplo. Es el tercer elemento también fundamental del carácter de un hombre ejemplar. Ejemplo, el carácter de un hombre ejemplar, el ser ejemplo. También redundo un poquito ahí, pero es importante para que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, como hombre ejemplar, puede ser de que no te guste la publicidad. Dice, no, yo soy así tranquilo, no quiero tanta publicidad, no quiero tanto esto. Pero debemos darnos cuenta que hay ojos que nos observan. Hay ojos que nos observan, comenzando por nuestra casa. Cada persona que tiene relación con otras personas está siendo observada. Qué tremendo que hoy hay muchas cosas incorrectas en la vida de hombre y se transmiten de generación en generación. Es decir, las generaciones van de generación en degeneración. Se está degenerando las generaciones. Por eso necesitamos dar ejemplo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que es importante a los creyentes que vean en ti ejemplo a seguir en la manera de hablar. Entonces, es importante nuestra manera de hablar. Podemos pensar que el ser ejemplo trae bendición. Ahora, hay preguntas que necesitamos tener y pensar. Una de ellas es, ¿estás siendo ejemplo a seguir para otros creyentes? ¿Somos ejemplo para que otros sigan nuestro legado o lo que estamos haciendo a otros creyentes? Otra pregunta, ¿qué tal para los no creyentes que juzgarán a los cristianos por lo que ven en ti? ¿Cómo está tu ejemplo para aquellos que no son creyentes? ¿Cómo estamos en esa área también?
Ahora, ¿puedes soportar el escrutinio? Que alguien mire cómo está, qué cosas buenas tienes y posiblemente qué cosas malas. ¿Cómo estamos delante de otras personas? Algunos dirán, a mí no me importa lo que otros piensen de mí. Pero hermano, en la manera en que te interese cómo Dios piensa de ti, estarás interesado en agradarle a Él para que otros vean en ti que estar en el Señor es lo mejor. Y si el Señor nos ha puesto y nos ha dado un mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, debe comenzar por nosotros para bendición. Por eso hemos hablado de la integridad, por eso hemos hablado de la pureza, y hoy queremos pensar en la importancia de ser ejemplo. Otra pregunta podría pensar, ¿estás listo para que Dios te moldee? Quiero usar este término, para que Dios posiblemente te aplaste, te jale, te estire, te forme a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo? Entonces, yo quiero, hermano, que pensemos en esta mañana cómo está nuestra manera de hablar. ¿Cómo es la manera de hablar? ¿Cómo te expresas diariamente? Y es importante, hermano, que como creyentes podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice y cómo nos conduce para bendición. Hoy estamos pensando, quiero escuchar un mensaje que me hable de prosperidad, quiero escuchar un mensaje que me hable del pensamiento positivo, quiero pensar o escuchar un mensaje que estimule lo que yo soy. Pero hoy quiero, hermanos, conforme la palabra de Dios, dar una instrucción para que podamos avanzar en la vida diariamente y poder sentir que Dios está interesado en producir en tu vida bendición, que tú seas próspero, que tú avances en la bendición de Dios. Por eso necesitamos pensar cómo estamos hablando. En el pasaje anterior, Pablo se refiere a las áreas que son críticas para el ejemplo. Podemos ver que hay circunstancias en toda la instrucción que el apóstol Pablo da a Timoteo. Hay cosas que hay que corregir, pero necesitamos empezar a ser ejemplo a los creyentes en palabra. Es necesario entonces controlar nuestra lengua, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. La epístola del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice: si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y eso nos da bendición para poder entender. Entonces, el que controla su lengua puede controlar su cuerpo. ¿Podemos controlar nuestra lengua? Podemos controlar nuestro cuerpo. Cuando vengan circunstancias de tentación a nuestra vida, podemos controlarlo. ¿Por qué? Porque controlamos nuestra lengua. Pero si diariamente estamos maldiciendo, injuriando, criticando, diciendo no puedo, no soy capaz, reaccionando de una manera incorrecta ante las dificultades de la vida y expresando algo que no es correcto, alguna maldición sobre nosotros, alguna expresión grotesca, grosera, entonces no vamos a poder controlar nuestro cuerpo. Dios quiere moldearnos. Él es el alfarero. Él quiere que cada día avancemos para bendición. Así que hay que poner nuestra vida en las manos del Señor. Cada uno de nosotros podemos avanzar, pero debemos entender que nos están observando. Nuestros hijos nos observan. ¿Qué estamos expresando con nuestros labios? Muchas veces
para justificar nuestro mal hablar, cuando escuchamos que nuestros hijos nos están repitiendo una grosería, decimos, ¡ay, tan bonito! Y lo aplaude. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y el niño con toda fuerza lo dice la grosería o dice la expresión grotesca y le aplaudimos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de controlar nuestra propia vida. Y ellos están aprendiendo de nosotros. Santiago continuó diciendo en Santiago 3:8, dice, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Las palabras que hablas con tu esposa, las palabras que hablas con tus hijos, posiblemente las palabras que hablas con tus empleados, las palabras que hablas con tu compañero de trabajo, con tus compañeros de estudio. Qué tremendo, hermano, es sentir cómo el mundo se está contaminando y hoy a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y cuando uno escucha expresiones groseras, hoy son un elogio. Y escucho muchas veces que de pronto mientras uno está en una fila, el otro le está diciendo al otro la osadía del día y acompañando de la historia que le está contando, siempre hay palabras de grosería y de maltrato, donde están dando a conocer su identidad y se tratan grotescamente. Eso trae maldición a nuestra vida. Tu propia lengua, nuestra lengua, tiene poder para declarar vida o para declarar muerte. La Escritura dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, debemos tener cuidado de cómo nos expresamos. Una lengua amable y graciosa debe estar en nosotros para bendición, en lugar de una lengua filosa o filuda, áspera, incluso hiriente. Como que están siempre esas palabras hirientes listas para defendernos o posiblemente para hacer lo incorrecto. No es fácil mantenernos, pero por cuestiones de la presión del día, por el clima muchas veces que enfrentamos, por las preocupaciones, posiblemente por los gritos de los niños, porque hay allí un problema, porque allí hay otro problema. Entonces se forzan las palabras de enojo y casi que esas palabras empiezan a fluir sin que queramos, pero es necesario que cada uno de nosotros entendamos que ahora estamos en Cristo Jesús, que lo que rodea nuestra vida es algo importante, que es la pureza, que es importante saber que nosotros deseamos la integridad y como tal estamos siendo observados por nuestros hijos de tal manera que nuestro ejemplo al hablar debe ser real. Ejemplo, entonces, en la manera de hablar. ¿Cómo estamos hablando? Siempre posiblemente decimos las cosas incorrectas, maltratamos nuestra propia vida, estamos diciendo cosas en contra nuestro. No soy capaz, no puedo, algunos dicen soy como una cucaracha. Se maltratan a sí mismos porque no hay orden en su vida. Por eso necesitamos ser ejemplo. Y cuando somos ejemplo es que porque somos conscientes que otros nos están viendo. ¿Cuántos son conscientes que otras personas los ven? Claro que sí. En casa nos ven. Cuando muchas veces me despierto, mi esposa me está mirando y yo volteo, ¡ay, qué me miras! ¿Cierto? Digo, hola mi amor, buenos días.
qué bueno saber que nos están observando. Pero qué importante es hablar bien. No descuides tus lenguajes, hermano. Yo aconsejo a cada uno de mis hermanos que aprendamos a leer la palabra de Dios, a que leamos, a que cada día podamos estudiar, leer historias de vida, tener a nuestro favor tantas cosas que podemos tener, instrucciones para bendición. Hay buenos libros. Si ves que posiblemente en tu forma de expresar hay hay un lenguaje grotesco, empieza a alimentarte de buenas palabras para que puedas producir buenas palabras. No es buscar palabras rebuscadas o términos superelocuentes, sino con la sencillez de nuestro lenguaje, que es tan hermoso y tan lleno de tantas figuras hermosas y tan romántico, podamos tomar esa expresión para ayudar a otros a que puedan crecer así como nosotros crecemos. Yo pienso en mis hijos. Tengo, ya dos de ellos salieron, pero qué bueno poder comunicarme con ellos con buenas palabras, expresar. Intento hablar con ellos siempre de uno o de otro tema y poder darle a conocer tantas cosas hermosas, la palabra de Dios. Cada día nos enfrentamos a muchas circunstancias. Solamente es que posiblemente usted vaya, por decir algo, en una actividad cotidiana, vaya al banco, encuentre que la fila está muy tupida, hay muchos, y uno dice, 20 personas adelante mío. Y como que uno quiere hablar con la persona del frente, ¿cierto?, del lado. Y siempre puede encontrar como palabras incorrectas. Y entonces uno se da cuenta que los que están atendiendo en el banco sacan el tiempo para atender de acuerdo a la necesidad de cada persona que es atendida. Algunos se demorarán 3 minutos, como otros se demorarán 1 minuto, en fin, y nosotros estamos esperando ahí. Pero cuando vemos que no corre la fila o la cola, decimos, qué gente tan lenta, ¿no? Y empezamos a usar mal nuestra lengua, solo en eso posiblemente. Y entonces el otro nos contesta, sí, quién sabe qué se la pasan haciendo ahí, vea cómo se demoran, y empezamos a hablar. Y como que el tema de conversación es la parte incorrecta que lo correcto. Estamos expuestos a eso porque si llegamos a 1 hora después de los que llegaron primero de nosotros, pues nos toca esperar. Y hay que esperar el turno de cada persona. Posiblemente cuando te corresponde a ti, también se van a demorar 5 minutos o posiblemente 1 minuto. Pero tendrán que atenderte en la misma condición como han atendido a las demás personas. Pero siempre estamos dados para pronunciar algo incorrecto. En todo aspecto. Entonces necesitamos pensar. Si estamos en el supermercado haciendo nuestras compras y hay delante de nosotros unas 4 o 5 personas para ser atendidas, pues la persona que recibe los productos para registrarnos y cobrarnos, pues tendrán que sacar su tiempo de acuerdo a lo que han sido instruidos y no llegará nuestro tiempo. Posiblemente si mercamos mucho, pues tendrán que demorarse más que de los otros. Pero no pensemos siempre en hacer las cosas o en expresarnos de una forma incorrecta. Y entonces aquí viene algo importante, también ser ejemplo en la conducta. ¿Cómo en nuestra conducta, hermano? Necesitamos entender que hoy cada uno de nosotros hemos salido del anonimato. Ya no estamos en el mundo, ya no estamos mezclados en el pecado, en lo incorrecto, en la vanagloria de la vida, en los vicios, en el licor. Ya no hay eso en nosotros. Ahora Cristo vive en mí. Pero cuando estábamos allá,
El enemigo ni siquiera se preocupaba por nosotros, porque sabía que estábamos allá prisioneros de la iniquidad y del pecado. Y entonces no le importaba. Decía, ya lo tengo allá, esclavo, ¿qué me importa? Pero cuando el Señor vino a nuestro corazón y nos llamó, entonces inmediatamente el enemigo, podíamos decirlo de esta manera, se puso las pilas, se pellizcó y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Déjemelo quieto, ese es mío. Pero vino algo a nuestro corazón y ya no estamos en el anonimato. Ahora somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuántos son hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Ya no hay pecado, ya no hay corrupción en nuestra vida. Entonces, igualmente, nuestra conducta es una conducta ejemplar. Ya no estamos en el anonimato. Es como cuando una persona posiblemente está en sus actividades y viene una lucecita a su mente y dice, yo puedo ser el alcalde de este pueblo. Y pide a Dios que le ayude y efectivamente llega a ser alcalde. Y entonces, antes no lo conocía nadie, pero ahora ese personaje necesita aún tener escoltas, ser cuidado. En Cristo Jesús nos pasa igual. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor está cuidándolos. Él ha puesto sus ojos sobre nosotros para que podamos avanzar en bendición. Ya no estamos en el anonimato, ahora somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Y en esa posición debemos revisar cómo está nuestra conducta. Posiblemente llegamos a la misma fila del supermercado, nos atiende, cogemos nuestro carrito, echamos nuevamente el mercado una vez esté registrado y vamos al parqueadero, depositamos en el carro y posiblemente decimos, dejemos ese carro por ahí, que otra persona lo recoja. Yo pienso que es una mala conducta, porque qué bueno colocar sus cosas en el orden que uno se da cuenta que están. Ahora, mi hermano, podemos pensar cómo está nuestra casa. Perdón que toque este punto, pero muchas veces somos las personas que tenemos todo en desorden. Y cuando ocurre esto, hermanos, somos personas que no tenemos en cuenta los tiempos. Posiblemente cuando llegas a casa, te quitas el zapato y lo botas por allá, y luego el otro zapato y lo botas por el otro lado, y luego te quitas el saco y lo dejas colgado por ahí en el primer lugar donde veas que se pueden colgar las cosas, y luego estás tranquilo y dices, bueno, posiblemente te acuestas y al otro día cuando te levantas dices, ay, ¿dónde dejé mi zapato? Es que no lo encuentro. Y suele mucho ocurrir los días de la escuela dominical, el día domingo. El desorden porque no encuentran el zapato, porque no encuentran de pronto dónde dejaron las cosas. Decir, yo dejé mi camisa o yo la tengo donde sé, no sé, busca por allá donde están las cosas, donde está todo colocado, pero se dan cuenta que todo es un desorden. El orden viene de Dios. Pablo dice, Dios no es un Dios de desorden. Todo debe hacerse de una manera apropiada, decentemente y en orden. Si esos carritos, por ejemplo, no son puestos en el lugar apropiado, serán dispersos por todo el estacionamiento donde se estacionan los carros y bloquearán, o sea, habrá desorden. Todo lo que nosotros hacemos. El pueblo de Israel, por ejemplo, en Egipto, como un grupo de esclavos, se fueron de la esclavitud, fueron al monte Sinaí. Era un ejército poderoso, pero siempre entendían la importancia del orden de las cosas para bendición de su vida, para bendición del ejército. Un ejército ordenado es un ejército que va a obtener la victoria. Por eso es necesario tener todo
en orden. Cuando una persona llega continuamente tarde, consigue una imagen de una vida que está fuera de orden. Claro, llegó tarde porque no encontraba el zapato. Claro, llegó tarde porque no sabía ni siquiera dónde estaba la Biblia. Claro, llegó tarde porque es que no encontraba la peinilla y para salir todo despelucado. Ni modos. No, es que no encontraba el zapato, pastor. Tenemos que tener cuidado en el orden, porque eso nos lleva a una desestabilidad. Y cuando eso ocurre, cuando una persona no es puesta como una persona ordenada, no será llamada para liderar. El Señor no le va a tener en cuenta tampoco para dirigir en puestos claves, porque alguien señalará su liderazgo porque será caótico y difícil de presidir. Por eso debemos comenzar por las cosas básicas. Tengamos las cosas en orden. Algunos, para justificarse, dicen: es que yo entiendo mi desorden. Yo soy el único que entiendo mi desorden. Sí, pero ante tanto desorden, por eso es que muchas veces no cumplimos nuestros compromisos. Cada semana, qué bueno tener siempre lo suficiente para llegar todo ordenado, para llegar a nuestras citas que nos proponemos, estar listos para atender lo que debemos atender. En las noches, posiblemente si se requiere un mes para tener todo listo, entonces utilicemos ese mes, utilicemos esa semana para tener todo en orden, de tal manera que podamos llegar a tiempo, la semana, el domingo, por la noche, en el mes, en fin. Es importante. Esta mañana le decía a la iglesia: nací en un hogar cristiano, por la gracia del Señor. En mi hogar estábamos 6 varones y 2 mujeres, éramos 8. Mi padre comenzó a pastorear en una iglesia al norte, en el barrio Bellavista, se llamaba, que queda cerca de la Estrada, por ahí a la 68, cerca al Parque El Salitre. Y nosotros vivíamos en el Calvo Sur, aquí en la Quinta Sur, calle Quinta Sur, con carrera 9ª, 8ª, algo así. Y bueno, lo que me gustaba tanto era que el fin de semana era muy hermoso en casa, porque mi mami estaba pendiente de todos. Yo decía, me decía: Daniel, ¿qué quiere que te planche? ¿O cuál vestido vas a llevar mañana? Yo tenía por ahí 5 o 6 añitos. Yo le decía: este que me gusta, mamita. Y ella me lo planchaba, lo alistaba, todo. Y así hacía con cada uno de los hermanos. Y estaba siempre preparando. Y dejaba en la noche el mercado listo, o todo listo en la mesa para preparar. Entonces, antes de salir a la escuela dominical, obviamente antes las cosas eran más rápidas. Hoy ir allá a Bellavista se demora uno como 1 hora o algo más. En bus, nos tocaba irnos en bus. Lo hermoso era que nos levantábamos todos, cada cual tenía sus cosas listas, nos preparábamos, etcétera. Estábamos listos. Ese batallón de 8 estaba listo y salíamos contentos a la escuela dominical. Luego regresábamos, estábamos a la 1, ya era simplemente, decía: voy a calentar. Mi mami calentaba todo, comíamos juntos en la mesa. Eso fue algo que le gustó a mi padre, que todos comiésemos en la mesa y participábamos los alimentos tan hermosos. Y luego descansábamos un ratico. Mientras nuestro padre descansaba, nosotros de pronto al frente jugábamos un ratico fútbol o algo así, o microfútbol o béisbol, lo que estuviese. Jugábamos ahí con nuestros amigos de la cuadra. Y a las 3:30 o 4 decía mi padre: ¿quién quiere ir al culto? De las 5 de la tarde. Y levantábamos, nos íbamos 4 o 5, otros se quedaban ayudando a la mamá. Pero qué hermoso saber que había orden en las cosas del Señor. Mi hermano, seamos personas con una conducta ordenada. Y terminando esta palabra, dice el apóstol Pablo que también tenga cuidado en la manera de hablar, en la conducta,
en amor, espíritu, fe y pureza. Nuestro amor. ¿Cómo amamos las personas que nos están rodeando? Amar a nuestra esposa nos corresponde a nosotros los varones. A las mujeres, amar a sus esposos. Brinden amor. ¿Cómo se ha transgiversado la palabra amor? Amor es lo más hermoso que existe. Es un don de Dios para que nosotros podamos estar gozosos con los que nos rodean. Ama a tu esposa. Bríndale las caricias más hermosas. Con tus labios, con tus palabras, con tu buen hablar, con tu buena conducta. Que tus ojos puedan expresar o dar una expresión de afecto, de cariño, de tal manera que tu esposa o tu esposo se sientan amados. Ama a tus hijos para que vean que en ti está la gracia de Dios. Qué hermoso es el amor. Qué bueno es tener un espíritu apacible. Qué bueno es tomar el fruto del Espíritu, donde podamos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ama a tu esposo, ama a tu esposa, honra a tus hijos, honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Necesitamos amar, es importante amar. Que seamos ejemplos en amor. Oh, mi hermano, no seamos descuidados en nuestras actitudes. No seamos esas personas que nos da lo mismo si alguien llegó o si alguien salió. Y nos da lo mismo llegar que salir. Muchas veces no honramos a los demás. Mira, mi hermano, para mí se constituiría en algo difícil dar esta palabra, pero doy gracias a Dios porque está consignada en la Santa Biblia. Y el apóstol Pablo le decía, sé ejemplo a los creyentes. Y si lo dice la palabra de Dios a Timoteo, hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Querido hermano, sé ejemplo a los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Necesitamos esta palabra. Yo lo sé, yo ya lo sé. Sí lo sabemos, pero muchas veces llegamos a un lugar y ni siquiera decimos Dios te bendiga, hermano. O nos vamos y no decimos hasta luego, hermano, que Dios te siga bendiciendo. No hay una expresión de amor. Llegamos a casa y al comienzo éramos los más dulces y hasta nos íbamos al extremo. Hola, mi amor, amorcito, cariñito. No encontrábamos palabras, como que antes de llegar las almacenábamos todas y decía se las voy a dar y salían como una ráfaga y la esposa se quedaba pero ahora llegamos la comida se nos acabó. No, mi hermano, en Dios dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Seamos ejemplos en palabra, seamos ejemplo en conducta, seamos ejemplo en espíritu, amor, espíritu, fe y pureza, y avancemos en el Señor. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo voy a pedirte, mi hermano, que pienses por un momentico. ¿Cómo ha sido tu manera de hablar? Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que cuidar nuestro corazón para que seamos bien hablados. Cuida tu corazón. Pero hoy tenemos la oportunidad de decir, Señor, perdóname. He hablado incorrectamente. Dile al Señor por un momentico, inclusive, Señor, he hablado más de la cuenta. Y el Señor está ahí para perdonarte.
Dígale, perdóname, Señor. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Porque deseo ser lo que tú quieres que yo sea. Limpia mis labios, mi corazón y mi mente. Hoy determina cambiar. La Escritura dice, determinarás una cosa y esa harás, y vendrá luz sobre tus caminos. Job capítulo 22. La luz alumbrará en tus sendas. Determina en el nombre del Señor cambiar. La vida cristiana está llena de hermosos galardones y no los aprovechamos. El Señor te ayudará. Dile, Señor, yo quiero hablar todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que trae virtud, fuerza a mi vida y a la vida de otros. Dile, Señor, limpia mis labios. Ahora, querido hermano, después de que le has dicho al Señor, limpia mis labios, ¿cómo te estás comportando, mi hermano? ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Cómo está nuestro comportamiento en casa? En el trabajo, en la calle. Todos, recuerda, mi hermano, todas las personas nos están mirando. Todos los ojos están sobre ti. En casa, dile, ay, Señor, perdóname y ayúdame, porque mi conducta no ha sido la mejor. Yo quiero tener una buena conducta, y el Señor te ayudará y avanzarás en victoria. Dile al Señor, dile, Señor, que mi conducta sea siempre la mejor, en casa, en el trabajo, en el estudio, en la calle, cuando vaya conduciendo, cuando vaya por el camino, que la conducta, mi comportamiento sea el mejor. Gracias, Señor. Ahora, por un momentico, mi hermano, meditemos en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto al amor? Pensamos que todos deben amarnos, pero nosotros no somos capaces de amar a nadie. Dígale, Señor, yo quiero amar con todo mi corazón los que están en casa, mi esposa, mis hijos, mi abuelito, mi abuelita, mis nietos. De acuerdo a tu posición en casa, dile, Señor, yo quiero amar. Ayúdame a amar. Que mi espíritu siempre esté conectado en ti, Señor. Yo quiero servirte en amor, espíritu, fe, creyendo lo que tú dices. Y que la pureza, Señor, rodee mi corazón y mi mente. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, gracias. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor.